Bueno, vamos directos al grano con este análisis para intentar deconstruir pieza por pieza el que probablemente sea el mayor misterio del mundo del arte contemporáneo. Y clásico, claro. Imaginemos esto un momento. Más de 10 millones de personas cruzan las puertas del Museo del Louvre cada año. Da igual si es un lunes lluvioso o un domingo a pleno sol, hay una marea humana constante que va expresamente a mirar fijamente un cuadro. Un cuadro que, para sorpresa de muchos, es bastante pequeño, de apenas medio metro, y que además está permanentemente blindado tras un grueso cristal antibalas. Es una auténtica locura. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Por qué precisamente este? ¿Por qué es el cuadro más famoso del mundo? A ver, no es la pintura más grande, desde luego no es la más colorida y ni siquiera es la más antigua que hay en todo el museo. Así que vamos a indagar un poco para entender cómo un retrato renacentista, que en principio iba a ser simplemente el encargo de un mercader para su esposa, se acabó convirtiendo en este fenómeno global absolutamente sin precedentes. Para entenderlo, tenemos que empezar por la pura ciencia. Ya sabemos que Leonardo da Vinci no era un pintor cualquiera. Este hombre se pasaba noches enteras en vela en un hospital de Florencia, estudiando anatomía humana, analizando al milímetro cómo funcionaban los músculos y los nervios faciales. Y la genialidad reside en que aplicó todo ese conocimiento médico a una técnica pictórica totalmente revolucionaria que bautizó como esfumato. Consiste en superponer decenas o incluso cientos de capas finísimas de óleo muy diluido para difuminar los bordes. El resultado es que la piel no parece pintada, parece respirar. Y aquí es donde el dominio absoluto de la óptica de Da Vinci nos deja sin palabras. Fijémonos en cómo funciona el ojo humano. Nuestra visión foveal, la que se centra en los detalles cuando miramos fijamente, capta una línea de labios casi recta. Pero, y aquí viene la magia, nuestra visión periférica interpreta esas suaves sombras creadas por el esfumato como una clara expresión sonriente. Es como una ilusión óptica totalmente interactiva. El cuadro literalmente cambia de expresión dependiendo del punto exacto de la cara donde enfoquemos la mirada. Pasemos a la sección 2, el viaje a Francia y la verdadera identidad. Lo curioso de toda esta historia es que Leonardo jamás llegó a entregar el cuadro al hombre que lo encargó y lo pagó inicialmente. Nada. Se lo quedó. En 1516, cuando el joven rey Francisco I lo invitó a mudarse a Francia, Leonardo metió la pintura en su equipaje y se la llevó con él. Estuvo retocándola y perfeccionándola hasta el mismo día de su muerte, en 1519. Y poco después fue el propio monarca francés quien la compró para su colección privada por la friolera de 4.000 escudos de oro, un verdadero dineral para la época. Y claro, mientras el cuadro iba cambiando de manos a lo largo de los siglos, su identidad real se convirtió en un misterio monumental. Hubo muchísimas teorías que aseguraban que en realidad era un autorretrato en clave del propio Leonardo, o a lo mejor la cara de uno de sus aprendices. Pero, sorpresa, en 2005 se descubrió una pequeña nota escrita en los márgenes de un libro antiguo en una biblioteca de Alemania. Esa simple nota demostró definitivamente que la modelo era Lisa Gherardini, una modelo de Florencia que por aquel entonces tenía 24 años. Sección 3. El detonante. El robo de 1911. Y es que este es el punto de inflexión exacto para la fama del cuadro. Imaginemos la escena. Un lunes de agosto de 1911. Un vidriero italiano llamado Vincenzo Perugia entra al museo vestido de operario de mantenimiento como si nada. Descuelga el cuadro, lo esconde bajo su guardapolvo y literalmente sale caminando por la puerta principal del Louvre con total tranquilidad. El hombre tuvo la pintura escondida en el doble fondo de un baúl en su modesto piso de París durante 28 largos meses, hasta que finalmente lo pillaron en Florencia cuando intentaba venderla. Podemos imaginar que la desaparición montó un circo mediático espectacular. La investigación policial fue un absoluto desastre al principio. El Louvre cerró sus puertas totalmente en pánico. Y lo más surrealista de todo, miles de personas hacían colas interminables en el museo solo para quedarse mirando el hueco vacío en la pared. La desesperación por encontrar a un culpable llevó a la policía a interrogar a figuras inauditas. Detuvieron al poeta Guillaume Apollinaire e incluso llamaron a declarar a un jovencísimo Pablo Picasso, que fue sometido a un interrogatorio bastante intenso, y mientras tanto, ese hueco vacío ocupaba las portadas de todos los periódicos del planeta. Sección 4. Sobreviviendo a la historia. Pero recuperar el cuadro en 1913 fue solo el principio de sus desventuras modernas. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de estallar, el gobierno francés montó una operación encubierta que parece directamente sacada de un guión de Hollywood. Para evitar que la obra cayera en manos enemigas, la fueron moviendo en el mayor de los secretos, en plena noche, saltando de un castillo a otro y escondiéndola en abadías recónditas por diferentes puntos de la geografía francesa. Como suele decirse, una fama inmensa atrae inevitablemente un peligro inmenso.
Si echamos un vistazo a las últimas décadas, la pobre obra ha sufrido todo tipo de agresiones surrealistas. Le han tirado ácido, le lanzaron una piedra que llegó a astillar parte del codo izquierdo de la Gioconda y más recientemente ha sido el objeto de protestas, recibiendo desde tartazos de crema hasta sopa de tomate. Por todo esto, al museo no le quedó más remedio que confinarla para siempre detrás de un cristal a prueba de balas. Y curiosamente, sobrevivir a todas estas catástrofes históricas y ataques no hizo más que disparar su estatus a niveles legendarios. Tanto es así que en 1962, justo antes de enviar la obra a Estados Unidos para una gira internacional impulsada por la administración Kennedy, el gobierno francés la aseguró por $100 millones de la época. Para que nos hagamos una idea del volumen, ajustando la inflación actual, estamos hablando de bastante más de $1.000 millones. Y por último, la sección 5, versiones alternativas. Ahora bien, ¿y si resulta que el famosísimo cuadro de París no es en realidad la única versión que Leonardo pintó? Hay una pista muy reveladora, un boceto de la misma época hecho en Florencia por un jovencísimo artista llamado Rafael. En él vemos a una mujer con la mismísima postura inconfundible de manos y cuerpo, pero con un detalle crucial. A los lados de la figura hay dibujadas 2 columnas que no existen en el lienzo del Louvre. Esto sugiere fuertemente que Rafael estaba documentando o inspirándose en una versión anterior y diferente de la obra. Y ojo, porque esta teoría gana muchísimo peso con la llamada Mona Lisa de Isleworth. Es un cuadro descubierto en el siglo XX donde vemos a la misma modelo, pero visiblemente más joven. Y además tiene otro detalle técnico clave. Está tintado sobre un lienzo de tela tradicional y no sobre la tabla de álamo que usó Leonardo para la versión definitiva. Esto nos abre una puerta fascinante, la altísima probabilidad de que el genio desarrollara primero una versión de prueba antes de la obra maestra final. Seguro que más de una vez nos hemos fijado en un detalle peculiar del retrato, la ausencia total de cejas y pestañas. Siempre está la duda de si acaso era una moda estética del Renacimiento, pues la verdad es mucho más técnica. Tenemos registros históricos del siglo XVI que confirman que la mujer sí tenía cejas cuando se terminó el cuadro. El problema es que Leonardo las pintó con pinceladas tan sumamente finas y delicadas que, con el paso ineludible de los siglos y las sucesivas limpiezas de restauración, sencillamente se acabaron borrando. Incluso el paisaje de fondo que la envuelve es un elaborado rompecabezas que busca engañar al cerebro. Si nos fijamos bien en las líneas del horizonte, la parte izquierda y la derecha no cuadran en absoluto. Hay un desnivel en el agua que es físicamente imposible. Lo más probable es que Da Vinci decidiera mezclar a propósito elementos geográficos reales, como el famoso puente medieval de Bobbio, con paisajes totalmente imaginarios. Y el efecto es magnífico, porque consigue crear una atmósfera onírica que aísla por completo a la figura central. Al final del día, si apartamos por un momento los robos dignos de película, las evacuaciones secretas de la guerra y los infinitos debates sobre las pinceladas, la auténtica magia de esta obra se destila en un solo hecho. Es la capacidad inaudita de Da Vinci para dotar un trozo de madera de una presencia viva, una entidad que parece tener pulso, que parece respirar y, de alguna manera, devolvernos la mirada. Y es que, incluso si aquel vidriero no la hubiera robado jamás en 1911, esta pintura seguiría siendo una clase magistral sin parangón en toda la historia del arte. Lo cual nos deja con una última y provocativa reflexión antes de terminar este análisis. ¿Creemos que la verdadera obra maestra es esa capa de óleo desgastado sobre la madera? ¿O quizás la genialidad definitiva es la interminable y fascinante obsesión de la mente humana intentando descifrar su enigma?